Phnom Penh, capital del Reino de Camboya, sudeste asiático. Allí los grandes contrastes saltan a la vista. Mientras la capital palpita vertiginosamente, hierve de manera caótica como es costumbre en tantas ciudades capitales del mundo y desborda vida, al mismo tiempo cicatriza a paso lento y firme sus heridas de guerra. Mientras, en ella misma y no lejos del caos, la incertidumbre, ese sentimiento amargo que por años ha sido el compañero fiel de esta familia y de casi todas en el país, se apodera de manera más intensa y quizás perversa que nunca de este hombre llamado Ken Chaem y de su hermana Ken Saulom, que está acompañada de su hija. Juntos y a su manera, silenciosa, pausada y muy reflexiva, características de las gentes camboyanas, pasan el tiempo. Solo una noche y una mañana en este hotel, que está viejo y por ende ya acostumbrado a tantas historias y recuerdos y a tantos secretos. Él hoy es testigo de silencios, murmullos, preguntas y respuestas cortas, que se cruzan entre esta familia con una desconocida, Thay Pala, productora de Bayón Televisión. Ella es quien les trajo hoy hasta allí y les acompaña para llevarlos a vivir un momento definitivo de sus vidas, uno que nadie ni ellos mismos sospechan. Quizás esas pocas horas en ese hotel de la capital equivalen al mismo tiempo que han esperado respuestas en sus vidas, 40 años vividos todos en la incertidumbre. Viajaron desde la provincia de Battambang al occidente del país por 8 horas hasta la capital, con la idea de derrotar a las dudas, la zozobra y encontrarse con la verdad, con su historia. Nadie, ni ellos mismos, estaban preparados para lo que encontrarían, y nosotros estábamos allí, a su lado, para tener la fortuna de ser testigos de aquello. Nos permitieron entrometernos en su intimidad, lo cual es difícil en la cultura camboyana. De por sí, con un extranjero exageran en amabilidad, sus gestos, todo su lenguaje corporal hace sentir como en casa al foráneo, pero en igual medida son tímidos, prefieren sonreír, hablar poco y mejor callar. Pudimos saber qué decían entre ellos, pero preferimos alejarnos para guardar su intimidad y porque en un momento como este, el lenguaje universal lo dice todo. Claramente esperan con ansias, con incertidumbre. Ese ambiente enrarecido que se respiraba allí hablaba por sí mismo. Eso sentíamos quienes estábamos presentes, también a la espera. Ese día el calor sofocaba, el ambiente olía a durio, una fruta nacional que sabe pero que no huele bien. Olía entonces a ciudad, a lo propio, a la vida. Este es Bayón Televisión, nos sorprende al llegar. Aunque está en inglés, puede leerse en español. Bayón, radio y televisión. Nosotros lo tomamos como un buen augurio y nos sentimos como en casa. Como todos en Camboya, se toman su tiempo para hacer las cosas.
Esperamos a ver los afanes a los que estamos acostumbrados aquí cuando trabajamos en televisión. Eso es común. Pero cuando menos pensamos y sin que se notara, todo iba estando listo para salir limpios con el programa al aire, la televisión, la mágica. En Bayonne Televisión hoy se emite el programa It's Not a Dream, no es un sueño. Allí un grupo de personas, cada uno en lo que le toca, para tener todo listo y a tiempo. Van siendo las 2 de la tarde y es jueves, hora de que el público pueda hacer su ingreso. Llama la atención. Todos allí son personas que superan los 50 años, con la sencillez característica del camboyano. Cada uno vino preparado para el show de esta tarde. Mientras todo sucede allí, nos permitiremos devolvernos un poco en el tiempo. Regresaremos al día anterior, al miércoles, para conocer a otra familia. A esta la encontramos en un hotel cercano al que ya visitamos, de hecho a una cuadra de distancia. Una familia con características similares a la anterior. Esta también aguardaba en una habitación, el señor Kem Chon y su esposa. También están viendo pasar el tiempo y contar los minutos. De la misma forma, paciente, silenciosa, pero que sin embargo dejaba saltar al ambiente una sensación de ansiedad, como cuando se quiere mucho una cosa, pero no resta más que esperar con paciencia. Mientras, ellos construían seguramente en su mente una maraña de posibilidades de lo que podría llegar a ser o significar su participación en ese programa de televisión al que estaban invitados. Vienen desde Phrai Beng al oriente del país, al lado opuesto de la otra familia. Viajaron en bus por 4 horas para llegar a Phnom Penh, la capital. Traen pocas pertenencias, solo lo necesario. Esto físicamente hablando, porque de seguro su interior viene cargado de esperanzas y sueños por realizarse. Esta pareja de esposos llena su habitación del hotel con su presencia solo por unas horas. Amanecerá y el nuevo día traerá con él los nuevos afanes. Su gran virtud, muy camboyana por cierto, los hace pensar y esperar para actuar. Son muy pacientes. Durante su espera pocas cosas suceden. Ahora se asoman por la ventana. En la calle algo ha ocurrido y todos corren para ver. Para ellos, la ventana es suficiente. Por fortuna, fue un accidente menor, nada significativo, algo de rutina. Todo pasó rápido. Fue lo único que se salió de lo común en esa espera para esta pareja de esposos. Tal y como todas las personas de su generación han padecido la guerra y sus consecuencias, lo cual les ha enseñado a construir su vida en medio de la escasez, la incertidumbre, pero también de las ganas de luchar, de seguir y de no rendirse, además de dejar el pasado atrás. Ellos también están acompañados por Thay Pala, productora de Bayonne Televisión. Los atiende lo mejor que puede. Es una joven extremadamente amable con sus invitados. Conversa con ellos, los acompaña, está pendiente de que tengan todo y de que estén listos para ir al programa. Ellos descansarán esta noche y esperarán el día siguiente con muchas ansias. Quizás sus vidas cambien para siempre. ¿O no? A la mañana siguiente, es decir, jueves, día de la realización del programa, volvemos al mediodía donde el señor Kem Chon y su esposa pasaron buena noche y ya están listos para utilizar el transporte masivo por excelencia, sobre todo en la capital camboyana, el tuk-tuk. Casi todos los recorridos cuestan $2 o $3 para los turistas. Todos los camboyanos se movilizan en él. Para ellos el costo es menor. Hoy, Bayonne Televisión corre con los gastos del transporte de esta pareja hasta la sede del canal. Ese día el tuk-tuk va llevando consigo más que sus cuerpos. Su alma llena de esperanza viaja quizás más rápido para llegar primero a ese lugar desconocido, pero que promete algo. Están a pocos minutos de llegar allí, a Bayonne Televisión. Ahora todos los preparativos para el programa están listos. Habíamos quedado en el público y volvimos a él. Ya no dan más espera. Todo está en marcha.
La última reunión con las familias que participan en el programa, recibir a los otros invitados que llegan y correr a ubicarlos. Cada uno esa tarde ocupaba el lugar que le correspondía. Todo allí era como un juego de ajedrez milimétrico, calculado, prometiendo sorprender, poniendo cada ficha en su lugar y a la hora indicada. No se puede negar, todo eso llega al alma, era imposible no dejarse tocar. El programa presenta historias de familias separadas por la guerra. Allí todos acuden con su historia y con la esperanza de encontrar a un ser amado. Pol Pot es un hombre que hizo temblar a muchos en el pasado de Camboya, corriendo el principio de los años 70, cuando este joven educado en Francia y con marcados intereses comunistas y en busca de luchar contra la oligarquía de su país y el colonialismo francés, decidió fundar un movimiento armado llamado los Jemeres Rojos, cuyo único objetivo fue tomarse el poder para instaurar en su nación el comunismo, dando inicio a una guerra civil que le dio la toma del poder en abril 17 de 1975, momento en el que hizo su arribo armado a la capital Phnom Penh. Las gentes lo recibieron bien, creyendo que vendrían grandes épocas para la nación, pero fue esa misma noche que comenzó el terror. Una guerra que dejó, se calcula, unas 3 millones de personas muertas en tan solo 4 años, que desintegró a una nación y que dividió a las familias, desapareció a miles y que borró del mapa a una cultura que llenó además de sangre el suelo que hoy pisan los camboyanos del presente. Al principio tuvimos una gran dificultad porque era una experiencia que nunca se había vivido en Camboya. La gente no la conocía, éramos jóvenes y creían que no teníamos una experiencia importante en la guerra. Nos decían que eso no iba a tener ningún éxito. Sin embargo, lo hicimos a pesar de todo, con un gran empeño y sobre todo con la idea de que algo tenía que salir. Y cuando empezaron los primeros casos a tener éxito, empezamos a ver que era real y que muchas personas que habían perdido la esperanza de 30 o 40 años y que pensaban que ya no existían, que se habían muerto, de pronto veíamos una luz de esperanza para nosotros poder seguir haciendo este programa y haciéndolo popular. En el estudio todos son víctimas de esa guerra, sobrevivientes llenos de vacíos, preguntas sin responder, ausencias, pesares y luchas que dejan las batallas crueles y sangrientas vividas por miles en el país. It's Not a Dream traduce no es un sueño y es un programa de televisión que existe, que tiene sentido debido a esa guerra que se vivió. Nosotros no teníamos ninguna experiencia sobre la guerra, no somos hijos propiamente de ella, pero una de las cosas importantes es que nuestros papás y abuelos sí la sufrieron y muchos de ellos fueron víctimas. Por eso el amor por nuestras familias nos obligó a ir más allá de nuestras circunstancias y empezar a investigar el drama de otras familias que seguramente tuvieron menos suerte y que tuvieron más problemas. Se trataba de ayudarles a encontrar a sus seres queridos por amor. Los Ken son familia y no fueron ajenos. Sin saber de su hermano mayor, separados de él por la guerra sangrienta que lideraron los Jemeres Rojos, llevan 40 años de haberlo visto por última vez, aunque guardan la esperanza de que viva. Es mínima, pero la tienen. Están aislados en un cuarto por fuera del estudio observando todo. Mientras, en el set principal, Mr. Kem Chon cuenta que ha construido una vida con una nueva familia, pues de la suya, de la de sangre, solo sabe que sus papás murieron. De sus hermanos pequeños recuerda claramente que uno era un niño y otro era una niña. No sabe nada más. Ha tenido 40 años para pensar de todo. Cada día ellos han jugado como pequeños niños en su imaginación. Allí los ha visto una y otra vez, pero eso es lo único que tiene. Nada más.
De pronto algo cambia en el escenario. Mr. Kim Chong es sorprendido, se reencuentra con una prima que propició el encuentro, la señora Kem Po Lee. Ya para él era suficiente. Mientras al otro lado sus hermanos comienzan a entender que el mayor de ellos está vivo y que están a minutos de terminar con la incertidumbre de 40 años. Su hermano ya no es más un sueño. No hay que entender Khmer, no hay que ser camboyano, solo un ser sensible. Pues ninguna guerra es distante, todas son propias y universales, han dividido y humillado al ser y dejado pobreza. Quien haya vivido una entenderá la importancia y significado de este momento que la vida le regaló a esta familia, que no es más que el reflejo de lo que tantos en tantos lugares del mundo también sueñan con vivir. Hoy la posguerra les regaló a su familia de nuevo. No teníamos ni idea de este momento, no teníamos la esperanza, no teníamos ni idea que algún día iba a pasar esto. Después de terminado el programa buscamos a Sokayu, directora, para saber su opinión sobre el balance de esta historia. Apagan la luz para recordarnos que es hora de salir del estudio. A la familia, todavía en éxtasis, no le importa. Se queda ahí para agradecer. Para nosotros, una pregunta sin responder queda en el ambiente, pero que es obvia. Y para la familia, la oportunidad de empezar a responder tantas que han acumulado en 40 años. Los dejamos ir. Damos entonces por finalizada nuestra historia. La de ellos recién comienza. El 17 de abril de 1975, cuando Pol Pot, el joven camboyano con intereses políticos en su país, asume el control absoluto, evacúa como primera medida las ciudades, señalando a quienes las habitaban de oligarcas aprovechados del campesinado. Desde ese mismo día comenzó a llevarse a sus habitantes a las selvas para comenzar a construir lo que sería un nuevo país comunista llamado la Kampuchea Democrática. Allí obligó a las gentes a trabajos forzados, esclavizándolos y prohibiéndoles cosas absurdas como leer, pensar u opinar. Muchos murieron en esos campos en total abandono. Entramos al Museo del Genocidio, uno de los lugares que más merece respeto en Camboya. Pagamos la entrada y fuimos advertidos de no tener permitido grabar adentro. Algo nuevo. Sin embargo, no podíamos dejar de registrar en imágenes este sitio. Estábamos con Sham Lee, víctima como todos. Él conoce bien la historia de su país, habla español porque estudió en Cuba y regresó para ayudar a reconstruir su nación. Hoy es comerciante del mundo del turismo. ¿No? Las aulas de los estudiantes, porque eran escuelas secundarias y lo convirtieron cuando, más bien aquí, prisión para los intelectuales. Más bien para los intelectuales, porque los que hayan sido ingenieros, profesores, más bien para los intelectuales. Y entonces, y algunos obreros que viven en la ciudad. ¿Qué hace usted antes? Yo soy buen profesor, no quiere que sea buen profesor, tiene que ser malo el profesor. Si es médico, tiene que ser el médico malo. ¿Por qué lo hacen? Porque para salvar a la gente, eso no quiere. Quiere que sea, yo hice médico porque quiere ser rico, quiere dinero, quiero explotar al pueblo. Ahora sí, y entonces con esa contesta, lo matan.
Es como una forma de matar, quiere ser justificado para ellos. Sí. Yo creo que vale la pena aprender de Camboya. Vale la pena aprender porque los camboyanos han volvido a lo normal y olvidando del pasado y dedicarnos a vivir, ¿no? A construir la familia, a vivir juntos. O los camboyanos piensan más en lo económico, mejorar su vida. Esta familia nos llama la atención, imposible no notarlos. No fue fácil seguirlos con la cámara. Comenzaron a sentirse incómodos. Entendimos que era un momento que había que respetar. Fueron esas personas las que nos hicieron entender más que nada el sentido verdadero de este sitio. Pudimos recorrerlo con solemnidad, sentir un poco cercano quizás lo sucedido allí. Esta familia sin querer nos acercó a la tragedia, nos hizo quitarnos de encima la arrogancia del turista, a quien el calor le sofoca y solo quiere salir pronto de allí en busca de agua y después tomar algunas fotografías. Entendible y respetable posición, cada quien asume a su manera la historia. Pero para la familia que apareció como una luz para guiarnos, para ellos su presencia allí iba más allá. Sus ancestros de seguro eran buscados, algún rastro, algún recuerdo o nada. Simplemente fueron a reconocerse en la historia, entre fotografías y paredes frías a pesar de los 38 grados de temperatura en el exterior. La juventud no ha conocido. Hay veces uno cuenta y no cree, porque es imposible creer. Yo mismo que salí de ahí y vuelvo a pensar cómo eran cosas imposibles. Yo viví en el campo, pero el sufrimiento igual. Yo he contado a mi hija cuando llueve, cuando cae la lluvia. Yo dice, ay caramba, cómo me acuerdo de aquel tiempo. Mi hija pregunta por qué. Yo no sé por qué. Porque a momentos de hambre, de soledad, de querer estar con los padres, pero nos tenían separados. Y me acordaba sentando debajo de un palma de Camboya y las lluvias cayendo. Y eso, un deseo de estar junto con la familia, ¿no? Y eso siempre me hace recordar. Cuando llueve, chin, 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 así, yo digo, coño, cómo me acuerdo de aquel tiempo. Los seres humanos que salían de allí eran llevados a campos de exterminio. El Showenek. Allí las personas iban con promesas falsas, realmente eran conducidos a su morada final, la misma que encontraban no sin antes ser torturados brutalmente una y otra vez. Allí se han encontrado cerca de 9.000 víctimas, 129 tumbas colectivas y medio centenar de ellas quedarán intactas. Se ha decidido que se queden así. Antes, sus restos habían permanecido en una sepultura temporal. En 2011, se habían descubierto más de 300 campos de exterminio en este país. Lugares con fosas comunes que contienen de 10 a 1.000 personas. Unas 80 han sido declaradas monumentos oficiales y marcadas con una estructura conmemorativa. A algunos campos de exterminio no es posible acceder, porque están rodeados por minas terrestres o permanecen ocultos en lo más profundo de la jungla. Dentro de la stupa hay 17 niveles. El número 17 recuerda el 17 de abril de 1975, el día en que los Jemeres Rojos entraron en Phnom Penh.
En muchos de los conceptos ideológicos del comunismo de Pol Pot podían detectarse elementos budistas tan claros como la idea de la reencarnación en una nueva nación, razón por la cual lo conocido debía desaparecer absolutamente. Las ejecuciones no eran entendidas como otra cosa diferente que una liberación, una desencarnación del espíritu para reencarnar en gente nueva y en una mejor sociedad. El régimen cayó en 1979, 4 años después de comenzar, tiempo justo para que los Jemeres Rojos cometieran uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Abatidos por fuerzas vietnamitas apoyados por los exiliados, los Jemeres Rojos fueron obligados a refugiarse en la selva. Hoy estos sitios forman parte de la posguerra, de la construcción de su memoria, los conservan para ellos y para la humanidad, lo tienen presente para contarle al mundo por lo que pasaron hace 40 años. Los camboyanos siguen viviendo, son budistas en su mayoría, por tal razón creen en el karma, no tienen que perdonar, no se preocupan por odiar o tener rencor o pensar en el olvido, simplemente siguen viviendo. Por eso hoy, a pesar de los atrasos que deja la guerra, salen y enfrentan la vida, luchan. La vida misma se encargará de quienes deba hacerlo. Esa es la gran diferencia con el mundo occidental. De pronto, quizás una lección que merezca ser observada con detenimiento, sabiduría y humildad. Yo pienso que es un periodo de reconciliación con la misma persona. Y creo que es lo que nosotros tendremos que aprender en Colombia y tal vez en muchos países. Ahora que tenemos la posibilidad del contacto con otros países por la televisión, por documentales, yo pienso que es el reencontrarse con la persona, con su propia historia. Reconocer las dificultades del pasado, pero más allá mirar lo que se viene al futuro y no quedarnos centrados tanto en el pasado. Esa es una de las cosas especiales que yo he aprendido aquí. El camboyano no maneja el sentido de remordimiento que nosotros manejamos o el recuerdo tanto como nosotros lo manejamos, el lamentarse por las cosas que sucedieron, sino más un presente con más realismo y un futuro con más ensueño y con más deseos tal vez que nosotros. El Tribunal para el Genocidio de Camboya nació en 2006 y es de carácter mixto. Está constituido por el Reino de Camboya y la Organización de las Naciones Unidas, que representan a la comunidad internacional. Se hace para realizar el juicio de los líderes de los Jemeres Rojos. Aislado en la selva, en la que vivió sus últimos años, muere Pol Pot en 1998 y sin pagar por uno solo de sus actos. Hay dos tipos de presupuesto. Un presupuesto nacional, porque es un tribunal nacional que tiene más o menos al año unos 7 millones de dólares. Y el presupuesto internacional o extranjero, que es unos 22 millones de dólares. Entre todas las evidencias hay más de 2.000 documentos incriminatorios. Entonces están divididos al primero a crímenes de guerra, actos bárbaros y violaciones a los convenios internacionales como el de Génova. El primer caso fue para Duch, el jefe de Touslen, que ya se cerró. Era el director. Él reconoció la muerte de 17.000 personas que fueron torturadas y ejecutadas, y ya se sentenció a cadena perpetua. En el segundo caso, se calcula que se termine más o menos en el año 2017. Es el de Nong Chea. Se calcula que más o menos puede extenderse hacia el año 2017 porque tienen todavía más casos pendientes que en ese momento se están revisando y se revisarán. Entonces, se calcula que en el año 2017 se termine con Nong Chea. Durante nuestra estadía en Camboya, una mañana nos levantamos con la siguiente noticia: Ian Thirith había muerto. Estábamos en la provincia de Kep, a 14 horas en carro de la provincia de Pailin, el lugar del acontecimiento. Con casi 2 días de retraso, las principales agencias informativas del mundo confirmaban el hecho. Conocida como la primera dama de Camboya, ministra de Asuntos Sociales de los Jemeres Rojos y cuñada del líder camboyano Pol Pot, ocupó uno de los cargos más altos del régimen.
Fue arrestada en 2007 y acusada en 2010 de genocidio y crímenes contra la humanidad. Fue llevada a juicio en el 2011 y ese año la CECC, es decir, las cámaras extraordinarias de las Cortes de Camboya, declararon que Ian Thirith no estaba mentalmente apta para ser sometida a un juicio. El tribunal entonces acordó que quedaba bajo custodia legal de su familia. En este momento estamos en un proceso y no tenemos ningún afán, solamente sabemos que estamos en un proceso muy importante y no sabemos cuántos años más va a ser, pero lo importante es que estamos en el proceso. Estas cosas que sucedieron pertenecen al pasado. En este momento estamos viviendo en el presente y nuestra obligación es caminar hacia un futuro, construir una nueva sociedad. Este tipo de situaciones tenemos que estudiarlas para que no vuelva a suceder, pero no podemos vivir en el pasado. Teníamos que viajar hasta allí y ser testigos excepcionales de ese hecho histórico que asumimos trascendental y del cual el destino quiso ponernos allí justo en ese momento. Esta es Pailín, 4 días después de la muerte de Ian Thirith. Hasta allá llegamos esperando encontrarnos lo que para nosotros era normal, una gran noticia. La vida siguió, nadie quiso mencionar el tema. Al tocarlo, solo hablaban de otra cosa o simplemente no respondían. En el pasado esta provincia fue fortín de los Jemeres Rojos. Después de la caída del régimen Jemer, esta tierra de esmeraldas explotadas para la causa comunista quedó llena de muchos de los descendientes de esas personas. En el país el tema no fue noticia, no encontramos un periódico que hablara del tema. Al preguntarle a los jóvenes si sabían quién era ella y que había muerto, simplemente respondían con un gesto de incertidumbre. La guerra para ellos es cosa del pasado. Fuimos hasta la casa de la líder Jemer, allí habían pocos rastros del gran evento, pues en Camboya se celebra con 3 días de fiesta la muerte y el paso a una mejor vida. Eso ya había transcurrido, nada más. La noticia es que no pasó nada. Un par de jóvenes camboyanos que nos acompañaban se armaron de valor, pues nadie más quiso hacerlo. Ellos se acercaron hasta la casa que queda enfrente de la señora Ian Thirith, en donde viven familiares de esta misma mujer, para indagar por su muerte. Nos advirtieron que no era prudente sacar la cámara allí. Simulamos entonces estacionarnos y grabamos desde lejos. They know these people. Yeah, you know. They say. She knew, but she said, and when we asked, we don't want to look at us. Let me. She don't have answer for us, like something. Don't want to talk to us. Just see us. She said. So I don't understand. I don't know. I don't understand. I don't know. I understand. I don't understand. I don't know. Just. They say that. Yeah. Que no saben nada. Hicimos hasta lo último por una respuesta que definitivamente entendimos que no encontraríamos. Fuimos hasta Pailín sin saber para reiterarnos, para aprender del pueblo oriental, que el karma se paga en vida y que ella misma se encarga de cobrar. Por ende, los seres no tienen que vivir pensando en venganzas, odios y rencores, solo se ocupan de seguir viviendo.
Hay que estar en Camboya, entrar en contacto con sus gentes, probar su comida, vivir un tiempo con ellos, recorrer sus calles. Eso es lo que hay que hacer, vivirla, para entender por qué es que a este país le dicen el de las maravillas. Ese en el que uno se abre las puertas solo con una sonrisa. Quien desconozca su historia y esté allí jamás pensaría la atrocidad por la que este país ha atravesado, porque a simple vista no se nota, allí la vida siguió. Los llevaremos un rato al mar. Allí fuimos una mañana, en la provincia de Kep, donde la vida brota. La pesca forma parte muy importante de la economía del país y qué mejor manera de comenzar esta última parte del documental que estando en este lugar. Allí todo sucede en un par de horas, se negocia la pesca, hierve la economía y todo en el pueblo está listo. La economía de Camboya viene creciendo en la última década. Golpeada por la escasez, los camboyanos han resurgido gracias a la ayuda internacional. Se calcula que bajo la lupa de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas presentes en Camboya, para legitimar la democracia y el restablecimiento del país, se han invertido alrededor de 1.700 millones de dólares con el fin de garantizar la sostenibilidad naciente del país, lo cual, aunque no se vea necesariamente reflejado a simple vista, le ha aportado a Camboya en su reconstrucción, cuyo motor principal ha sido su gente, que desde sus pequeñas economías lleva el país adelante. Muchos aspectos hacen parte de su economía hoy. Desde el 2004, Camboya ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Claro, en este momento la agricultura es el primer renglón de la economía. Produce arroz y en unión con Tailandia, Vietnam y Laos y Birmania, exportan arroz para continentes como África, Asia misma, Filipinas, ¿no? Entonces es el primer renglón. Ahora hay unos sectores que están creciendo mucho, por ejemplo de la construcción, por la misma reconstrucción del país. Hay una gran inversión en eso. También el turismo, a partir del año 2005, ¿no? Empieza un boom del turismo en todo el país. Y ya otras cosas pues como la misma industria, la textilería, ¿no? La que en el año 2000 se empiezan a firmar los primeros contratos con los Estados Unidos para crear fábricas que hoy en día están produciendo mucho empleo, especialmente a los jóvenes. También se ha hecho mucho en el desarrollo rural, para entrenar los granjeros, para mejorar el entrenamiento en los campos, con mejoras técnicas para la agricultura. Esto es muy importante. Y también lo que sí ha sido un gran logro es que después de Khmer Rouge no había un sistema normal de educación, no habían profesores normales, entonces esto se hizo paso por paso. Al principio los profesores enseñaban a 3 grupos de niños en un día, el grupo de la mañana, el grupo del mediodía y el grupo de la tarde. Y ellos no fueron muy bien entrenados, no era un muy buen sistema. Ellos empezaban de cero y ahora es mucho mejor. No es perfecto, pero es mucho mejor de lo que era hace 20 años y continuará mejorando. They were restarting from zero, and now it's much better. Sí, hay una cuestión y entre todos los múltiples problemas que podemos ver, uno fundamental es la educación. El nivel de educación es bajo
y tú sabes que también es una herramienta para oprimir y también es complicadito también para mantenerlo a uno así como fuera de la realidad. Pienso que hace falta más educación, pienso que hace falta para la gente conocer un poquito más de fuera, que ya se está dando por los videos de YouTube, por lo que uno ve en Facebook, por las noticias. Antiguamente no teníamos acceso a ninguna noticia. Ahora tenemos en los teléfonos, los muchachos pueden escuchar las noticias a cualquier hora, de Radio France Internacional o de Voice of America, Radio Free Asia, que antiguamente no tenían acceso. El conocer otras partes, el conocer otras realidades del mundo, seguramente que va a ayudar muchísimo y está ayudando a muchos jóvenes. La educación es fundamental en ese aspecto. Y como nuestro planeta es el único que tenemos, hay que hacer algo por él. Aparte de necesario, eso es casi una obligación. Lo que sea y donde sea, pero hacer. Eso lo tiene claro Albeiro Rodas, colombiano, periodista y misionero, un líder en Camboya, un talento local exportado. Convencido de que en el hacer está el placer y el ser, dedica cada día de sus 16 años en el país, hoy como rector de la institución Don Bosco Technical School, a educar. Albeiro le apuesta a que ese aporte suyo, la educación, es fundamental para la reconstrucción de Camboya y el bienestar de las generaciones nuevas, que son el presente del país, el mismo que tiene como mayoría a una población menor de 30 años. Ellos representan el 70% de los ciudadanos de Camboya. I have every hope for them. Yo tengo toda la esperanza puesta en ellos, que su futuro será muy bueno. Estamos enseñándoles temprano, entonces ellos tienen todas las oportunidades que están disponibles para ellos en este momento. Acá es más difícil, las oportunidades están principalmente en las ciudades, en Phnom Penh, posiblemente en Siem Reap. Acá las posibilidades y las oportunidades son menos. Quién sabe, dentro de 15 años, cuando ellos crezcan y la ciudad crezca, posiblemente haya más oportunidades de trabajo para ellos acá. Hasta que, y también llevados por ese sentimiento de solidaridad que mueve al ser humano, llegaron Vicky y Camilo desde Medellín a Camboya. Su aporte en la reconstrucción del país, y que es un ejemplo para tantos otros, es entregado desde la educación. Camilo, con su sonrisa característica, y Vicky, activa e inquieta, tienen diferentes labores en la escuela. Pero hoy a ambos los movió su interés espontáneo por conocer más de la guerra y de sus consecuencias en este país asiático, que es el hogar de estos coterráneos por un largo tiempo. Albeiro entonces les sirvió de intérprete. ¿Qué tan cercana, pues en primera instancia, qué tan cercana puede ser la guerra para ellos? ¿Qué noción tienen acerca del tema? ¿Ellos cómo se imaginan la guerra comparado con lo que es ahora? Chantria dice que ella realmente lo que conoce de la historia es a través de la historia que está escrita en los libros y las menciones que hacen en la escuela, por ejemplo como el Tuxtlan y toda la gente que murió allá. ¿Y de dónde vino como ese interés por estudiar y emprender como una carrera profesional? Para ella ella ha conocido, por ejemplo, la historia de otros países que tienen mayor desarrollo, y su sueño es ver que Camboya también tenga un desarrollo, porque también tiene derecho, y entonces ella quiere, por ejemplo, estudiando comunicación social, contribuir a ese sueño que tienen todos los camboyanos de ver un país mucho mejor, ¿no?, y más desarrollado. Dice Bonnie que es una cosa muy compleja, es un tiempo de guerra que fue una cosa muy horrible, y que buscar como ahora odiar a alguien no tendría ninguna solución real, o sea que sería algo muy complejo, que obviamente él siente odio por la situación que sucedió,
y que seguramente muchas personas hicieron cosas sin quererlo también, entonces que es difícil responder. Me pareció interesante escuchar la postura de cada uno y ninguno manifestó como sentir ese odio o rencor. Ellos manifestaban más una indignación por lo que habían hecho otras personas de acá del país. Pero eso es lo que más interesante me pareció. Y lo otro, como ellos ven que pueden aportar desde sus talentos o desde lo que quieren estudiar para aplicarlo en su área y contribuir a que el país sea como que sea un mejor país. A mí me preguntan Camboya dónde queda y mucha gente dice África, mucha gente dice que si eso existe en el mapa y vos llegas y pones prácticamente un lápiz y cruzas el mapamundi, como me explicaba el papá de un amigo, y estás en Camboya. Estamos en el trópico. Son dos países con alto porcentaje de una población pobre y dos países que de alguna manera han vivido la guerra. Acá en Camboya puede que no veamos en muchos lugares el desarrollo en infraestructura y en algunas cosas y el desarrollo industrial. Pero en cuanto al tema de paz y al tema de poder vivir luego de la guerra y el dolor, porque fue enorme para un país como este, nos llevan mucho y hay que aprender. Tenemos muchas lecciones en cuanto a lo que han vivido los camboyanos para nosotros aplicarlo en el futuro. Ojalá que ese futuro sea más próximo, porque así como los camboyanos han sido víctimas, todos los colombianos, los 44, 46 millones que aparecen en el censo, somos víctimas y a la vez victimarios, porque cuando tú callas algo o cuando no haces nada para que cambie, también tienes alguna responsabilidad dentro de eso. Acciones y sentimientos como los de estos jóvenes colombianos en Camboya son el posconflicto mismo. Que ciudadanos del mundo, compatriotas nuestros, salgan dejando mucho aquí y se vayan convencidos de que su misión está allá, es un espaldarazo mismo para un país que cumple 24 años después de haber firmado su Tratado de Paz en 1991 en París. Desde eso, entonces, el país es gobernado por la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas mientras se preparan las elecciones democráticas de 1993. Después de haber sido derrocados como líderes de la nación desde 1979 solo hasta 1994, es decir, 15 años después, los Jemeres Rojos se encontraban entregando las armas para lograr la amnistía del gobierno legítimamente escogido por el pueblo. Neguet Tui conoció de cerca la actividad de los Jemeres. Con su hijo habló de esos recuerdos. Le contó cómo después del Tratado de Paz empezaron a repartirse los terrenos entre las familias. Habló de cuánto le agrada el hecho de que la actividad agraria se fortalezca. También recordó su pasado cuando en 1973 se unió a ellos. Después de que los Jemeres Rojos tomaron el poder, empezó un nuevo tipo de sufrimiento en Camboya porque la gente fueron dispersos por todo el país. Especialmente los Jemeres Rojos hicieron que la gente no se pudiera comunicar fácilmente, se dividieran para como controlar más. La gente tenía que utilizar las cosas muy restringidamente, la alimentación era muy restringida, todo era como especificado para cada persona. A los niños también se ponían en unos campos de concentración con unas personas que los controlaban, y también los niños tenían que trabajar en el campo. Los niños eran separados de sus familias y los niños no podían tener contacto con su mamá ni con su papá. Acerca de la medicina, no había doctores como los conocemos, era una especie de persona que tenía más bien conocimientos de medicina natural, pero no había realmente medicina. Entonces la gente a veces sí, cuando se enfermaba lo llevaban a donde estas personas que les daban algo así, pero no era una medicina adecuada.
A veces la vida pone a las personas en situaciones extremas. De un momento a otro todo está por hacer, todo es importante y el tiempo es poco. Para muchos ese es justo el momento regalado por la vida misma para lograr grandes y mejores cosas. El momento cuando la desesperanza se apodera y todo se pone al extremo. Es justo el instante previo antes de ver la luz. En este momento que vivimos en Camboya hay un gran desarrollo, hay un gran aceleramiento de la economía y eso produce mucho optimismo. También dentro de la guerra, a pesar de ser un tiempo de destrucción, también se dan el germen de nuevas cosas, por ejemplo, como el sentido del amor mismo. Pero después viene una cosa nueva, es una cosa completamente nueva. Entonces la guerra también es la apertura a una nueva etapa, a una nueva historia. Hoy Camboya vive entre los contrastes. Una inmensa mayoría sigue siendo habitante de las poblaciones rurales. Allí las posibilidades casi siempre son pocas. Otra parte de la población vive en la capital, allí en medio de lujos que parecen marcar cada vez más la brecha social del país, justo lo que hace 40 años detonó la aparición de los Khmeres rojos en Camboya. La única preocupación que yo tengo es que ahora tenemos una gran brecha entre los ricos y los pobres. Es más y más de los ricos que van a colegios privados cuando hace 10 años podríamos decir que la mayoría de los jóvenes iban a las escuelas del gobierno. Entonces no creo que sea un buen sistema. Entender para ser mejor, para romper barreras en la sociedad y entre el pobre y el rico. Esto podría traer problemas en el futuro. This may go to create more problems in the future. Angkor es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Asia. Tiene una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados, un área que encierra grandes tesoros, vestigios del Imperio Khmer. Allí se destacan Angkor Wat y Bayon, situados en Angkor Thom, hoy patrimonio de la humanidad. Esta enorme infraestructura, destacada por muchos de manera informal como una de las maravillas de la humanidad, es el pilar de la economía de Camboya hoy. Los templos atraen al país a miles de turistas, según información de la UNESCO. Desde su apertura al público, la cifra total de visitantes ya superaba los 4 millones de personas para el 2014. Creo que son gente, pues con todo lo que ha vivido aún así, son gente que tiene la mente esta de la cooperación, ¿no? De hecho, la prueba está en la guerra. En sus museos, ¿no?, ya se ve, ¿no?, cómo todos trabajan juntos, van a una todos, mujeres, hombres, niños, o sea, todos, incluso mujeres, hay mujeres trabajando en la construcción, aquí en este país, que en España, por ejemplo, no se ve hace muchísimas décadas. Ni en la América Latina tampoco. Tampoco se ve. Y se ve pues que son un pueblo muy unido. Muy unido, muy trabajador. Las mujeres, muy trabajador, lo que veo, las mujeres salen a la calle a vender lo que sea para ayudar dentro de casa. Es impresionante. Lo cual pone al turismo como un prominente renglón de la economía y habla muy bien de la recuperación del país. ¿Es entonces Camboya un posible espejo para una esperanza de paz naciente que experimenten los colombianos? Si en Colombia se firmase una paz con la guerrilla, vamos a hablar de un posconflicto que posiblemente dure mucho más años que lo que duró el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en Camboya hubo un conflicto que duró desde el año 70 hasta el año 92. O sea, tenemos como
10, 22 años, ¿no? Y entonces, después de eso se ha dado todo un montón de procesos para llegar a la paz y llevamos no más de 20 años en lo que podríamos llamar un posconflicto, etcétera, que no podemos decir que se ha acabado, todavía siguen secuelas de muchas cosas de otra manera. Entonces, habría que tener mucha conciencia de que no es solamente firmar la paz, sino mantener la paz. Y para mantener la paz hay que tener unos compromisos, y no solamente los compromisos de 1, 2 o 3 personas o 3 grupos, sino que tiene que ser el compromiso de todos los colombianos. Tan cerca Colombia de Camboya, con la misma historia de fondo, una guerra cruda, tan cerca de terminarla, y tan lejos de ser precisamente lejanos o ajenos, somos los mismos ciudadanos del mundo, esperando reencontrarnos.